esa gracia del Espíritu Santo. Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Diana Marcela Rojas, nuevamente, mucho gusto. Recordemos que venimos los miércoles hablando sobre, ¿qué estamos hablando? Sanación. Sanación. Todo lo que nuestro Señor está haciendo y hace por cada uno de nosotros, y lo hemos venido recordando a través de la palabra de Dios, todo fundamentado en ella. Hoy vamos a hablar sobre el Espíritu Santo sana tu corazón. Pero voy a pedirles este momento, cierren sus cuadernos, dejen a un lado la Biblia y vamos a cerrar los ojos. Vamos a imaginar con lo que les voy leyendo, a devolvernos bien atrás de nuestra vida. Vamos a cerrar bien los ojitos, nos vamos a disponer y vamos a pensar desde el primer instante que tuvimos vida en esta unión del espermatozoide y el óvulo. Imaginémonos ese momento en donde el espermatozoide de nuestro padre llega al óvulo de nuestra madre y hay una chispa de amor. Nuestra alma se llena de vida, de luz y esplendor. Pero a medida que fuimos creciendo en la barriga de nuestra madre, todo se fue formando, se fue creando, se fue transformando en nuestro interior dentro de nuestra madre. Nacimos, llegamos a este mundo, lloramos quizás al salir desde ese vientre calientico, acogedor, que estábamos dentro de esa unión perfecta con nuestra madre. Pero a medida que fuimos creciendo y fuimos aprendiendo cosas en nuestra vida, tanto buenas o no tan buenas, especialmente estas últimas, iban manchando nuestra alma de puntos negros. Como en alguna ocasión explicaba un testimonio de una servidora de Dios llamada Gloria Apolo. En su testimonio, viendo el libro de su vida en la presencia de Dios, veía cómo la manchaba nuestra alma aquellas cosas negativas que vamos recibiendo. Esas manchas van opacando esa luz que tenemos en nuestro interior. Es esa llama de amor que fue impregnada en nuestra vida desde un principio y se fue fortaleciendo a medida que nos acercábamos o nos fuimos, que nos acercaban o nos fuimos acercando a Dios. Como a través del bautismo, quizás en ese momento no nos acordábamos cómo nos llevaron, si nos llevaron bebés, a través de la fe de nuestros padres, de nuestros padrinos. Y entonces recibimos esos regalos que nos dan a través del bautismo, unos dones, y fuimos liberados del pecado original. Ello nos hizo ser hijos de Dios y miembros de una iglesia viva, nuestra iglesia católica. Pero a medida que fuimos creciendo empezamos a recibir o a ver situaciones que iban quitando esa alegría, que desde niños teníamos impresas en nuestro interior, que perdonábamos pronto, que hablábamos con otros niños sin prejuicios, que jugábamos con otros sin conocerlos. Por ello quizás quiere el Señor que no perdamos ese niño interior que todos tenemos para así entrar en el reino de Dios. Entonces recordemos esa época de infancia, de alegría, de juegos. Si no fue tan alegre, pues también recordémosla y hoy traigámosla a los pies del Señor. Pero retomando esas situaciones y circunstancias que rodearon nuestras vidas, muchos debemos enfrentar regaños, insultos, maltratos físicos o psicológicos, comparaciones con otros o con nuestros propios hermanos si los tuvimos, apodos, groserías, y pasamos un tiempo donde no sabíamos que existía en nosotros ese regalo precioso del Espíritu Santo, y más si nuestra familia no sabía transmitir la fe. Esa llama encendida en el bautismo quizás se fue apagando con todo lo anterior que recibíamos, y si no había oración en nuestros hogares, quizás menos, pero llega otro tiempo de gracia, la primera comunión. Esa gracia donde en nuestras catequesis nos volvieron a hablar de Jesús. En el Espíritu Santo se vuelve esa llama de fuego que es Él. Se engrandece de nuevo, hace que entendamos un poco que recibimos del bautismo.
Pero de nuevo pasa un tiempo que si no hay quien siguiera recordándonos esos regalos recibidos, nuevamente esa llama se va extinguiendo. Llega la adolescencia, donde nuestros héroes que eran nuestros padres, ya no los vemos así. Se nos derrumban esos idealismos que nos habían formado y vemos que no son tan perfectos como los veíamos. Y empezamos a ver que eso que nos enseñaron en la iglesia, ¿dónde está Dios? Si mi padre, mi madre, mis amigos, compañeros de estudio, familiares, no son lo que imaginé, que fallan, que lastiman, que no están siempre, que me regañan, mienten, engañan, que exigen, en fin, tantas cosas que en nuestra adolescencia podemos ver en quienes nos rodean, en especial en los más cercanos, que ya queremos hacer oídos sordos a ellos y preferimos escuchar lo que nos dice el mundo y recibir lo que nos ofrece. Y nuestro corazón se empieza a cerrar y más si no hemos llevado una vida de oración, de espiritualidad. Se nos hace más difícil que pensar cuándo llegamos a esa etapa de empezar a ser adultos, a enfrentarnos a un mundo donde no todo es tan especial y fácil como vivíamos antes en el colegio o en casa, con más durezas, doblez, individualidad, rivalidades, violencia, inseguridad, perversidad. Y podemos ver que desde incluso la adolescencia, que en el mundo no es tan bonito como en alguna vez nos hablaron con un Dios amor, hasta un superhéroe para algunos, ¿dónde está? O incluso nos mostraron un Dios castigador. Y eso quizás nos alejó más de Dios. Pero aún así queremos buscar solución o sanar todo ello que hemos recibido en cosas que no tienen nada que ver con Dios, en lo fácil, en personas, en colocar nuestra confianza en aquellas cosas que nos ofrece el mundo, en la nueva era, el yoga, en vicios, porque a veces le echamos la culpa a Él de todo lo que nos pasa. Por eso vino Cristo, para recordarnos que todo lo que afectó nuestra vida en el pasado y que ha afectado nuestro presente, Él puede sanarlo, puede restaurar nuestro corazón. Y Él nos lo dice en Ezequiel 36, 25, 27. Ahorita lo pueden anotar, solamente escuchen. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de toda vuestra inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré en espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Es palabra de Dios. Ahora sí podemos abrir los ojos, tomar nuestra Biblia, nuestros apuntes, y vamos a anotar esa palabra. Ezequiel 36, capítulo 36, del versículo 25 al 27. Ezequiel 36, del 25 al 27. Y vuelve y nos dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. ¿Qué hacía el Señor a través del bautismo? Limpiarnos. Pero también cuando volvemos a nacer del agua y del Espíritu, vuelve y nos limpia de todo aquello que hemos traído. Ezequiel 36. Sí, 36, del 25 al 27. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Cuántos ídolos teníamos en nuestra vida? Nuestro papá, nuestra mamá, que el futbolista, que el compañero, que el jefe, que el profesor, el cantante. Tantos ídolos que teníamos. Ay, que el actor de la novela, de la película. ¿Sí? Que la niña bonita. Tantas cosas que inundaban nuestro corazón. ¿Y qué nos dice hoy el Señor? Daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré vuestra carne en el corazón de piedra, que se vuelve cuando nos cerramos, se vuelve así duro cuando cerramos nuestro corazón. Solo cuando nos dejamos inundar del Espíritu Santo podemos ser elevados y lavados con su gracia. Cada vez que nosotros nos unimos a Él, estos momentos de oración, le pedimos esa gracia al Espíritu Santo, nos va lavando cada día más, nos va llenando.
y va sanando nuestro corazón, poco a poco. Nos limpia de tantas cosas que hemos cargado en nuestra vida, sanará nuestras heridas, de todo aquello que hemos puesto por encima de Dios. El trabajo, los hijos, el dinero, las mismas cosas, los apegos a las cosas, al carro, a la casa, nuestros propios egos. No es que yo hice, yo estudié, yo hice tal cosa, me gané el título. Yo trabajé, es que yo lo sudé. Pues yo dije, esto es mío, yo lo trabajé, ¿cierto? Y a veces nos apegamos a esas cosas. A esposos, padres, hermanos. Quitará nuestros miedos, sanará nuestros pensamientos, librará de todo aquello que nos hemos creído o nos han hecho creer que no somos capaces, que somos tontos, inútiles, que somos débiles. A veces eso nos han hecho creer. Y hasta el mal nos lo hace ver. ¿Y usted qué va a ir por allá? ¿A qué? Y eso nos lo va repitiendo. Si está vieja, no puede. Sí, así es. Entonces, eso el Señor nos va formando, nos va llevando, nos va sanando, nos va liberando, ¿cierto? Y empieza a cambiar ese corazón duro, ¿cierto? Como una roca en un corazón dócil, de carne, que empieza a escuchar la voz de Dios. ¿Qué quiere para mí? ¿Qué quiere restaurar en mí? ¿Qué quiere sanar en mí? Y empiezo a dejarlo transformar, para que sea un corazón sencillo y humilde. Eso quiere el Señor de nosotros. Eso hace el gran alfarero, nuestro Señor Jesucristo, que poco a poco iremos guardando su palabra en nuestro interior para hacerla viva en nuestro corazón. Y así podremos guardar sus mandamientos. Eso dice la palabra de Ezequiel. Y así podamos ir llevando con esa gracia, con ese perdón y esta sanación que Él hace en nosotros a través del Espíritu Santo, vayamos a ir llevando poco a poco el reino de Dios a donde estamos, a quienes nos van rodeando. Porque si hemos dado cuenta o si no estamos cambiando, estamos haciendo algo mal. Pero si en nuestra familia se va dando el reflejo de que, oiga, ya mi mamá no pelea tanto, ya no grita tanto, ya tiene más paz en su corazón, ¿qué está haciendo ella? Tiene más alegría, tiene más gozo. ¿Sí? Duerme más para los que no dormían. ¿Sí? Todo eso va haciendo el Señor y se va viendo. Pero ¿qué nos pide? Aceptar su ayuda y entender que sí, Él lo puede hacer. Él puede hacer en nosotros un corazón con humildad. Tenemos que aceptar esa ayuda con perseverancia, con constancia. Y nos pide y nos dice en Lucas 24:49, yo les enviaré la promesa de mi Padre, permanezcan en Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Lucas 24:49. ¿Y qué significa permanecer en Jerusalén? Significa que debemos permanecer ¿en quién? En Jesús, en Él, de su mano. ¿A través de qué? Nuestra iglesia, de esta comunidad, María Reina de la Paz, del grupo de oración, de todo aquello que nos acerque a Dios. Debemos permanecer para que esa gracia del Espíritu Santo nos inunde, seamos revestidos, seamos sanados, seamos liberados. Si no estamos en esa constancia de preparación y en esa constante perseverancia, pues va a ser muy difícil. Y por eso vamos a estar un día sí, otro día no. Hoy no quiero, mañana sí. Y en preparación para recibir esa promesa de nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Y para quienes que ya hemos recibido esa gracia, persistir, insistir y no desistir. Entonces, porque cada vez que estamos en la presencia de Dios, Él va puliendo, va sanando nuestra vida. Esa medicina que es el Espíritu Santo, miren, la mayor medicina que podemos tener es el Espíritu de Dios. Él es el mayor, ¿cómo se llama? Mayor remedio que podemos tener. Que doblega toda altivez, que da fuerza en la debilidad, que endereza lo torcido, que calienta lo que está frío y cura nuestras heridas, lo renueva todo. Acabamos de cantar. Acabamos de cantar. Y nos corresponde a nosotros no dejarlo extinguir, a nosotros, no es a Dios, es a nosotros.
tenemos una responsabilidad. No dejar extinguir esa gracia que el Señor hace constantemente nosotros, cada vez que venimos ante su presencia, cada vez que vamos a la Eucaristía, cada vez que oramos, cada vez que hacemos un santo rosario. El Señor, en cada cosa que hagamos, el Señor va aprovechando ese tiempito para ir puliendo, para ir sanando, para ir liberando. Y nos dice en 1 Tesalonicenses 5:8, permanezcamos despiertos, revistámonos de la fe y del amor como de una coraza, y sea nuestro casco la esperanza de la salvación. ¿De qué nos tenemos que revestir? De fe y de amor. En 1 Tesalonicenses 5:8. Una coraza que nos da esa esperanza para seguir adelante en ese camino de salvación, de conversión, de sanación que tenemos que llevar. También nos pide que tampoco lo entristezcamos al Espíritu Santo con nuestras acciones, ¿cierto? Con nuestra forma de obrar, de pensar y no hacer, porque también no hacer es una acción. Entonces, en Efesios 4:30 nos dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, este es el sello con el que ustedes fueron marcados y por el que serán reconocidos en el día de la salvación. Óigase bien, fuimos sellados con esa marca indeleble que no se borra del Espíritu Santo. Y siempre que nos pide también que permanezcamos llenos de Él. ¿Cuántas veces? ¿Un día a la semana? No. 2 días, cada año, cada mes, cada domingo, todos los días, porque dice en Efesios 5:18, no se emborrachen, pues el vino lleva al libertinaje, más bien llénese del Espíritu Santo. ¿De qué sí nos debemos emborrachar? Del Espíritu Santo, el que nos hace soltar las manos, el que nos hace bailar, el que nos hace danzar, el que nos hace alabar a Dios, el que nos dice, podemos decir Abba Padre, que podemos glorificar al Señor. Solo Él puede hacer eso en nosotros, porque si no, vamos a estar así, rígidos. Alabaré, 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 y no me muevo. ¿Por qué? Porque no hemos dejado soltar esa gracia del Espíritu Santo en nuestros corazones. No estamos en esa de llenarnos, de emborracharnos de la gracia de Dios. El Espíritu Santo nos transforma en Cristo, el hombre sano por excelencia. Por lo tanto, vivir como Jesús es vivir sanamente, con los preceptos que Dios nos ha dado, y lo leímos en Ezequiel. Porque guardaremos sus preceptos en nuestro corazón, y eso hará que nosotros podamos vivir más sanamente y santamente, que es lo que quiere el Señor para nosotros. La perfecta salud y la mejor forma de vivir en este mundo es conociendo a Jesús, permitiendo que Él haga en nosotros una renovación nueva. El Espíritu Santo nos sana de rivalidades, de inseguridad, de infidelidades, de complejos de culpas, de inferioridad, de no aceptación, nos cura de incomprensión, de todo lo que el mundo está en contra nuestra, que nadie nos quiere, que no nos dejan de lado, que nos marginan, que nos discriminan. ¿Cuántas cosas hemos sentido ahí? ¿Cuántas veces? O que vivimos hundidos en la soledad, que nos libera de la insensibilidad, de necesidad de poseer más, del deseo desenfrenado de poder, de acumular afectos, ternura, de posesiones, de ser posesivos con el otro, de querer aquí tener al otro amarrado a uno. También de acumular, de querer tener cariño, de poseer al otro, de aparentar algo diferente a lo que realmente somos, en que nos aplauda el mundo. Eso hace que el Señor, Él nos libera de todo eso. Nos quita las máscaras que a veces nosotros nos ponemos al mundo. Es que yo soy valiente. Pero vaya a ver, enfréntese algo allá a ver si es tan valiente. No. Es que yo soy tal cosa. Entonces, a veces nos creemos, pero entonces a veces nosotros creemos que en otras personas, o ponemos nuestra confianza, por ejemplo, a veces, es que tengo un problema, voy al psicólogo o al psiquiatra. Está bien, siempre y cuando ellos tengan una guía de Dios, sean de oración. Porque ellos lo que nos pueden ayudar es a encontrar de pronto la herida, pero no la sanan.
¿Quién la sana? Dios. El Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre Todopoderoso, la Santísima Trinidad. Solo ellos nos pueden dar la verdadera sanación. El Espíritu Santo nos sana porque destruye en nosotros toda necesidad de competir que nos han enseñado desde casa. Usted tiene que ser el mejor. Y mire a ver. Y cuidadito. Y no vaya. Y no se dé. No sea bobo. No sea tonto. Es que los que nos tienen en pie, eso es lo que nos tiene en pie de guerra. Esa competencia, sin ser más que el otro. Es que yo tengo que llegar más lejos. Ser el primero. Ser el primero. Nos libera de esa presión que el mundo nos tiene. De tener que llegar primero a todas las metas. Y eso nos cansa, eso nos agota, eso nos quita fuerza. De tener que caerle bien a todo el mundo. De verme bien para que todo el mundo me aplauda. Y es que desde pequeñito, uno a los hijos, sea usted el primero. Y lo primero es, ¿en qué número, qué puesto quedó? ¿Qué puesto? Y nos van calificando, desde pequeñito. según lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo, no lo que somos. Exacto. Entonces, también nos libra de todo eso, de ser el centro de atención en todas las reuniones. Es que yo tengo que ser el centro de atención. Todos me tienen que mirar, todos me tienen que observar. Sí, todos me tienen que observar primero. Hay que bajarnos de esos querubines, como dice Luciano. Sí, Hay que bajarnos de esos querubines. ¿Sí? El Espíritu Santo no solo nos da la sanación, sino también la libertad. Libertad de todos esos apegos, de esos egos, de todo aquello que nos ha opacado nuestro corazón. Y nos dice en 2 Corintios 17, el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Una libertad que nos quita todo tipo de esclavitud, tanto de lo que nos ha enfermado, como esa consecuencia de lo vivido, y también porque hemos cometido errores, ¿cierto? Pero principalmente de que nos libera del pecado. Pero con la fuerza del Espíritu de Dios, que dejamos ingresar en nuestra vida, que estamos en este camino. 17. Vamos dejando ingresar esa gracia de Dios, y entonces resulta que el pecado va abandonando poco a poco nuestro ser para cederle el lugar al Espíritu Santo, el que debe guiar nuestro corazón, el que debe seguir sanando nuestro corazón, el que sigue restableciendo todo. Una libertad que nos hace ver lo valiosos que somos, que junto con la sanación que Dios va haciendo en nuestra vida nos hacen sentir cada vez más ese propósito que Dios creó, pensó en cada uno de nosotros. Fuimos creados para algo, para ser amados, para amar, ¿cierto? Pero un propósito más grande de lo que la sociedad nos vende. Es que hay que estudiar, casarse, tener hijos y ya. Nazca, reproduzcase y muérase. Tenga carro, casa y beca. Y eso es lo máximo. Así nos vende la sociedad. Pero Dios tiene algo más grande para cada uno de nosotros. Tiene un sueño más grande y nos quita esa limitada mente que a veces nosotros tenemos. Nosotros limitamos a Dios, porque a veces creemos que no somos capaces de ir hasta donde Dios nos quiere llevar, con esa sanación, esa liberación, sanación integral que Él quiere hacer en nuestras vidas. Por ese ser que nos ama y que nos quiere ver bien, nos quiere ver sanos, alegres, libres de toda esclavitud. Para llevar a cabo eso que el Señor pensó desde un principio, desde que nos creó a cada uno de nosotros. Porque nosotros somos únicos, el Señor no nos hizo en masa. Él nos pensó a cada uno de una forma diferente. Como decía un padre, mírense las huellas digitales, ayer no lo decía, me hizo acordar hoy de eso. De todo lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Entonces pidámosle esa gracia hoy al Espíritu Santo que sane en nosotros. En mi caso, yo he tenido siempre muchos miedos, ¿cierto? He tenido que enfrentar muchas cosas en mi vida. He tenido que luchar conmigo misma. Y estos pensamientos que le dicen a uno, es que tú eres muy débil. ¿Sí? Y yo me acuerdo una vez que mi mamá me decía, ay mamita, pobrecita, es que tú te cansas, es que tú no eres capaz. O cuando me decía, te vas a casar, pero tú nunca has sido ama de casa, entonces no creo que vayas a ser buena ama de casa. Y lo peor es que uno de la mamá se lo cree todo. Y cuando uno se cree esas cosas,
pues así mismo uno va llevando las cosas, ¿cierto? Porque uno se cree. Hasta que el día le dije a mi mamita con todo el amor y la belleza, porque el Señor lo va formando a uno. Le decía, mami, no me vuelvas a decir que no soy capaz, porque sí lo soy. Saqué adelante mi hogar, haciendo ochas y panochas, lo logré, porque pues como yo estudiaba, estudiaba en la noche y trabajaba en el día, pues yo no tenía tiempo para aprender a ser ama de casa. Y lo poquito que mi mamá nos enseñó, pues difícil, digamos que hacer el oficio, lavar la loza, yo cocinar menos, ¿sí? Entonces son muchas cosas que eso va cayendo en nuestro corazón y hace que nosotros no tengamos esos pensamientos positivos de nuestra vida y creamos que no somos capaces de hacer cosas. Pero cuando yo empiezo un camino con el Señor, me hace ver, empieza a sanar eso en mí y a ver que yo sí soy capaz, que yo puedo pararme al frente. Yo pensaba que no era capaz de pararme al frente porque yo era muy tímida, imagínense, ahora permitir cantar, que alabar, que brincar, que pararme aquí. ¿Quién lo ha hecho? El Señor. No soy yo. No es que yo soy súper capaz. Él ha hecho esa capacidad en mí y ha hecho florecer en mí todo eso, aquello que de pronto yo tenía guardado, que Él me creó, me había pensado a mí así. Y quizás yo nunca me había imaginado estar en un grupo de oración hablando de Dios, ni predicando, ni nada de eso. Cantando quizás sí, desde chiquita me ha gustado cantar, pero predicar y hablar de Dios, no. Entonces miren lo que hace el Señor. Todos esos pensamientos, inclusive negativos que a veces nosotros tenemos, que nos hacen pensar que no somos capaces, que quizás empieza uno a tener pensamientos negativos, porque yo tenía pensamientos esos negativos, y qué tal que uno salga y me roben, y qué tal que si de pronto pasa esto, de pronto, va a llover, mejor ni salgo, y empieza uno todo negativo, todo negativo. Y entonces, ¿qué empieza a afectar en uno? El estómago. Los nervios, esos pensamientos negativos hacen afectar el estómago. ¿Y qué me empezó a mí a dar? Esos gastritis, el sufrir gastritis, del colon irritable, bueno, ese tema de cosas. Pero el Señor ha hecho poco a poco en mí esa fortaleza, esa sanación en mi vida, ¿sí? Que a veces yo voy al médico y dice, no tiene nada. ¿Por qué? Porque el Señor me ha sanado, me ha liberado, ha quitado esos pensamientos negativos. Cuando yo ya he aprendido que si ya empieza un pensamiento negativo, inclusive yo me acuerdo que cuando íbamos a ir a Medjugorje, a Europa, esos pensamientos de que como iba a ir sola, yo dije, no voy a ser capaz de montarme en esos trenes, en el ferry. No, yo digo, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer si me pongo nerviosa? ¿Qué hago? Empiezo a pensar. Y eso le empieza a uno a limitar y decir, uy, hubiera dicho, no, mejor yo no voy. Mejor me pierdo de todo eso. Pero le pedí esa gracia al Señor y esa fortaleza de ir. ¿Y qué me regaló? Bendiciones, gracias, alegría de conocer tantas cosas que yo no conocía. Pero porque luché con Dios. Si yo hubiera luchado sola, yo no voy. No voy, porque mis miedos me ganan, mis pensamientos me ganan. Pero cuando no dejamos que el mal empiece a sondarnos en nuestro corazón, en nuestra mente, en esta loca de la casa, pues así mismo podemos luchar y salir adelante. Pero es con la fuerza del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sana nuestro corazón y sana toda nuestra vida. Amén. Amén. Entonces pidámosle eso al Señor, que nos libere de todos esos pensamientos, esos miedos, angustias, todo eso que nos quita y nos roba la paz, para que hoy seamos llenos de la fuerza del Espíritu de Dios. Amén. Amén. Amén.